La pobreza rara vez comienza con la falta de dinero. Esa es solo su manifestación visible. Su origen más profundo, más silencioso y más persistente se encuentra en la mente. En la forma en que una persona interpreta el mundo, se interpreta a sí misma y anticipa el futuro. Antes de que una cuenta bancaria esté vacía, suele haber una percepción interna de límites. Un marco mental estrecho que define, sin palabras explícitas, lo que se considera posible y lo que no. Desde la psicología, la mente humana no está diseñada para buscar prosperidad. Está diseñada para garantizar supervivencia. Y la supervivencia no necesita abundancia, necesita estabilidad. Esto es clave para entender por qué muchas personas permanecen atrapadas en la escasez incluso cuando las condiciones externas cambian. La mente aprende a funcionar en un entorno específico y luego intenta conservarlo. No porque sea ideal, sino porque es familiar. Lo conocido genera una falsa sensación de seguridad, incluso cuando es doloroso. Cuando una persona crece en contextos donde el dinero es escaso, inestable o fuente constante de conflicto, el cerebro aprende una lección implícita: tener poco es normal. No como una idea consciente, sino como una sensación corporal, emocional, casi invisible. La pobreza se vuelve un estado interno de referencia. Todo lo que se sale de ese rango se percibe como extraño, riesgoso o incluso amenazante. Así, la mente no se pregunta cómo prosperar, sino cómo no perder el equilibrio precario que ya conoce. Aquí aparece una confusión común. Se suele pensar que la pobreza mental es falta de ambición o pereza. Pero psicológicamente, ocurre lo contrario. Muchas personas pobres mentalmente están en un estado constante de alerta. Pensando, calculando, preocupándose. No descansan. No porque quieran más, sino porque temen caer más abajo. La energía mental se gasta en anticipar amenazas, no en imaginar posibilidades. La mente se vuelve reactiva, no creativa. Este estado mental condiciona la forma en que se perciben las oportunidades. Cuando la mente está entrenada para sobrevivir, cualquier cambio se evalúa primero desde el riesgo, no desde el potencial. Una oportunidad no se vive como una expansión, sino como una posible pérdida. ¿Y si falla? ¿Y si me endeudo? ¿Y si me equivoco? Estas preguntas no surgen de la lógica financiera, sino del sistema nervioso, de una mente que aprendió que equivocarse cuesta caro. Poco a poco, esta forma de pensar se integra a la identidad. La persona no dice tengo poco, sino soy así. Se define como alguien que siempre batalla, que nunca tiene suficiente, que vive al día. Y esa identidad opera como un filtro constante. Todo lo que no encaja con ella se descarta antes de ser considerado. No por falta de inteligencia, sino por coherencia interna. La mente protege la narrativa que conoce. Desde este punto de vista, la pobreza no es solo una circunstancia externa, es un marco psicológico. Un estado donde la atención se enfoca en lo urgente, no en lo importante. Donde el tiempo se percibe como corto, el futuro como incierto y el presente como una lucha constante. Y mientras ese marco no se haga consciente, cualquier intento de cambio económico se sentirá forzado, inestable o ajeno. Comprender esto no busca culpar, ni simplificar realidades complejas. Busca señalar algo esencial. Mientras la mente esté configurada para sobrevivir, prosperar se sentirá antinatural. No imposible, pero incómodo. Y ese malestar interno será, muchas veces, el verdadero obstáculo invisible. Porque antes de aprender a generar más dinero, la mente necesita aprender algo más básico, que no está condenada a vivir siempre en modo escasez. Las creencias sobre el dinero no aparecen de forma espontánea. No se descubren en la adultez como una idea nueva. Se heredan. Se absorben en silencio, mucho antes de que la persona tenga la capacidad de cuestionarlas. La psicología muestra que una gran parte de nuestra relación con la prosperidad se forma en la infancia, no a través de explicaciones directas, sino mediante el clima emocional que rodea al dinero dentro del hogar. Un niño no necesita entender economía para aprender escasez. Le basta con observar. Ver el tono de voz cuando se habla de cuentas. Sentir la tensión en el ambiente cuando llega fin de mes. Escuchar discusiones, silencios incómodos, frases repetidas sin reflexión. No alcanza. Eso no es para nosotros. El dinero siempre trae problemas. Estas ideas no se registran como creencias conscientes, sino como asociaciones emocionales. El cerebro infantil aprende a vincular dinero con estrés, miedo o conflicto, y guarda esa información como una verdad básica sobre el mundo. Desde la psicología del aprendizaje, esto se conoce como condicionamiento emocional.
No se trata de lo que se dice, sino de cómo se siente. Si cada conversación sobre dinero viene acompañada de angustia, la mente aprende que el dinero es una fuente de amenaza. Si el esfuerzo nunca parece suficiente, la mente aprende que trabajar más no garantiza estabilidad. Así, sin darse cuenta, el niño construye un mapa interno donde la prosperidad no aparece como una posibilidad real, sino como algo lejano, frágil o reservado para otros. Estas creencias heredadas no suelen formularse en palabras claras. No dicen no puedo prosperar. Dicen cosas más sutiles, mejor no arriesgar, hay que conformarse, eso es para gente con suerte. Son ideas que se activan automáticamente en la adultez, guiando decisiones sin pasar por el análisis racional. La persona cree que elige libremente, pero en realidad está obedeciendo un guión emocional aprendido hace décadas. Es importante entender que estas creencias no nacen de la maldad ni de la ignorancia. Son mecanismos de adaptación. En contextos donde la escasez es real, la mente aprende a ser prudente, a no ilusionarse demasiado, a no esperar mucho. El problema aparece cuando ese mismo programa sigue activo incluso cuando las condiciones han cambiado. La mente continúa funcionando como si el peligro fuera permanente, aunque ya no lo sea. Con el paso del tiempo, estas creencias heredadas se consolidan porque buscan confirmarse. La mente humana tiende a interpretar la realidad de forma que refuerce lo que ya cree. Si alguien creció escuchando que el dinero no alcanza, cada dificultad económica se vive como una prueba de que esa idea era correcta. Y cada oportunidad perdida se justifica como una muestra de prudencia, no como una limitación interna. Así, la escasez deja de ser solo una circunstancia externa y se convierte en una narrativa familiar. Una historia que se repite de generación en generación, no por destino, sino por aprendizaje emocional. Cambia el contexto, cambian los tiempos, pero la estructura mental permanece intacta. Y mientras no se haga consciente, seguirá influyendo en cómo la persona se posiciona frente al trabajo, el esfuerzo, el riesgo y la posibilidad de crecer. Reconocer estas creencias heredadas no es un acto de reproche, sino de claridad. Es entender que muchas de las limitaciones actuales no nacieron de decisiones propias, sino de modelos internalizados sin cuestionamiento. Y solo cuando se identifican, dejan de operar en automático. Porque lo que se aprende sin conciencia, solo puede desaprenderse con atención. El miedo a perder es uno de los motores psicológicos más poderosos dentro de la pobreza mental, y al mismo tiempo, uno de los más invisibles. No suele presentarse como pánico evidente ni como una emoción intensa. Se manifiesta de forma silenciosa, constante, casi razonable. Es una tensión de fondo que acompaña cada decisión, cada intento de cambio, cada posibilidad de avanzar. Y, paradójicamente, ese miedo no surge cuando no se tiene nada, sino cuando se tiene poco y se siente que perderlo sería catastrófico. Desde la psicología, el cerebro evalúa las amenazas no solo por su tamaño, sino por su impacto percibido. Para una mente entrenada en la escasez, perder una pequeña estabilidad se vive como un riesgo desproporcionado. No porque objetivamente lo sea, sino porque emocionalmente representa volver a un estado conocido de dolor, incertidumbre o vergüenza. Así, la mente desarrolla una aversión profunda al riesgo, incluso cuando ese riesgo es necesario para mejorar las condiciones de vida. Este miedo no paraliza de manera evidente. No dice no hagas nada. Dice sé cuidadoso. Dice mejor espera. Dice no es el momento. Y esas frases parecen sensatas. Pero, acumuladas con el tiempo, construyen una vida dominada por decisiones defensivas. Se elige lo seguro sobre lo significativo, lo inmediato sobre lo estratégico, lo conocido sobre lo posible, no por falta de visión, sino por una mente que prioriza evitar el dolor antes que construir futuro. Aquí ocurre algo clave. El miedo a perder reduce el horizonte temporal. Cuando la mente está enfocada en no perder, deja de pensar a largo plazo. La atención se concentra en el presente inmediato, en resolver el problema más cercano, en aliviar la ansiedad del momento. Esto explica por qué muchas decisiones asociadas a la pobreza parecen irracionales desde afuera, pero son completamente coherentes desde adentro. Son intentos de reducir tensión, no de crear prosperidad. Este patrón también afecta la relación con el esfuerzo. La persona puede trabajar duro, incluso agotarse, pero sin una estrategia clara de crecimiento. El trabajo se convierte en una forma de mantenerse a flote, no de avanzar. Cada ingreso se vive con alivio momentáneo, seguido de la preocupación por su posible pérdida.
La mente nunca descansa porque nunca siente seguridad real. Vive en un estado de vigilancia constante. Con el tiempo, este miedo se internaliza como una forma de identidad. La persona se ve a sí misma como alguien que debe ser precavido, que no puede equivocarse, que no tiene margen para fallar. El error se percibe como una amenaza grave, no como parte del aprendizaje. Y así, la posibilidad de crecer se reduce aún más, porque todo crecimiento implica incertidumbre. Desde una perspectiva psicológica, este miedo no es cobardía, es memoria emocional. Es el recuerdo de lo que dolió, de lo que faltó, de lo que fue inestable. El problema es que la mente no distingue entre el pasado y el presente cuando no se le enseña a hacerlo. Reacciona hoy como si el peligro de ayer siguiera activo. Y mientras eso ocurra, cada decisión estará condicionada por la necesidad de no perder, incluso si eso significa nunca ganar. Entender este mecanismo es fundamental, porque revela una verdad incómoda. Muchas personas no están bloqueadas por la falta de oportunidades, sino por el miedo a desestabilizar la poca seguridad que conocen. Y hasta que ese miedo no se observe con claridad, seguirá dirigiendo la vida desde las sombras, disfrazado de prudencia. Más allá del miedo y de las circunstancias externas, existe un límite aún más profundo y silencioso, la identidad. No lo que una persona tiene, sino lo que cree ser. En la psicología de la pobreza, este límite no suele formularse como una idea consciente, sino como una sensación persistente de no merecer más. Una frontera interna que no se ve, pero que se siente cada vez que la vida ofrece algo distinto a lo conocido. La mente humana busca coherencia. Necesita que la realidad externa coincida con la imagen interna que tiene de sí misma. Cuando alguien ha construido su identidad alrededor de la escasez, del esfuerzo constante sin recompensa, del siempre me toca batallar, cualquier mejora económica genera una tensión psicológica. No se vive como alivio, sino como algo extraño, inestable, casi ajeno. Y esa incomodidad activa mecanismos automáticos para volver al estado conocido. Aquí aparece el autosabotaje, no como una decisión consciente, sino como una corrección interna. Gastos impulsivos que aparecen justo después de un ingreso inesperado. Abandono de proyectos cuando empiezan a dar resultados. Elección de entornos, relaciones o hábitos que drenan recursos. Desde afuera, parece irresponsabilidad. Desde adentro, es una forma de restaurar la identidad previa. La mente intenta regresar a lo que reconoce como yo. Este conflicto con el merecimiento suele originarse temprano. Cuando una persona crece en contextos donde el reconocimiento es escaso, donde el esfuerzo no es validado o donde recibir más genera culpa, aprende que desear más es peligroso. Prosperar se asocia con egoísmo, con traición, con separarse del grupo. Así, el éxito no se rechaza por incapacidad, sino por lealtad emocional a una identidad construida en la carencia. La psicología muestra que las personas no se comportan según lo que desean, sino según lo que creen que son. Si alguien se percibe como alguien normal, simple, del montón, cualquier intento de expansión chocará con esa autoimagen. No importa cuántas oportunidades aparezcan, si no encajan con la identidad, serán descartadas, minimizadas o saboteadas sin que la persona lo note. Este límite interno también afecta la forma en que se interpretan los logros ajenos. El éxito de otros no se vive como inspiración, sino como confirmación de que eso no es para mí. No hay envidia abierta, sino resignación silenciosa. La mente se protege de la comparación diciendo que no merece, no pertenece o no está hecha para eso. Y así, la identidad se refuerza. Cambiar esta estructura no implica repetir frases motivacionales ni forzarse a pensar diferente. Implica algo más delicado, observar la propia identidad sin defenderla. Reconocer que muchas de las etiquetas internas no fueron elegidas conscientemente, sino adoptadas para sobrevivir emocionalmente. Y entender que, mientras no se amplíe esa identidad, cualquier intento de prosperidad se sentirá incómodo, inestable o incluso amenazante. Porque el límite más fuerte no está en el entorno, ni en la economía, ni en las oportunidades. Está en la idea silenciosa de quien se cree que uno es. Y mientras esa idea no se cuestione, seguirá operando como un techo invisible, marcando hasta dónde se permite llegar. La mente no solo piensa, también narra. Todo el tiempo. Incluso cuando no se es consciente de ello, existe una voz interna que interpreta lo que ocurre, explica los resultados y justifica las decisiones. En la psicología de la pobreza, ese diálogo interno suele ser uno de los principales mecanismos de mantenimiento de la escasez.
no porque sea agresivo o evidente, sino porque es constante, repetitivo y aparentemente razonable. Este lenguaje interno no grita, no insulta, no se presenta como una crítica directa. Se manifiesta como explicaciones suaves, casi lógicas, que acompañan cada experiencia. No era el momento. Era demasiado bueno para ser verdad. Eso funciona para otros, no para mí. Estas frases no se cuestionan porque parecen sensatas, pero, repetidas durante años, moldean la percepción de la realidad y estrechan el campo de acción. Desde la psicología cognitiva, el lenguaje interno dirige la atención. Aquello que una persona se dice a sí misma determina qué aspectos del entorno ve y cuáles ignora. Si la narrativa interna está orientada a la escasez, la mente se entrenará para detectar obstáculos, riesgos y límites. No por pesimismo, sino por hábito. Así, las oportunidades pasan desapercibidas no porque no existan, sino porque no encajan con el relato interno dominante. Este diálogo interno también cumple una función protectora. Justifica la inacción para evitar la frustración. Explica el estancamiento para preservar la autoestima. La mente prefiere una historia conocida a una incertidumbre abierta. Decirse esto es lo que hay resulta menos doloroso que admitir podría intentar algo distinto y fallar. De este modo, el lenguaje interno actúa como un anestésico emocional. Reduce la ansiedad inmediata, pero perpetúa la limitación a largo plazo. Con el tiempo, estas frases internas se automatizan. Aparecen sin esfuerzo, sin análisis, sin intención. La persona ya no las escucha como pensamientos, sino como hechos. Se confunden con la realidad misma. Y cuando el lenguaje interno se convierte en verdad incuestionable, deja de ser una herramienta y pasa a ser una prisión invisible. Este mecanismo también afecta la creatividad y la capacidad de planificación. Una mente que se habla en términos de escasez no imagina escenarios amplios. Piensa en términos de restricción. Se pregunta qué puedo evitar perder en lugar de qué puedo construir. El lenguaje limita el pensamiento, y el pensamiento limita la acción. No por incapacidad, sino por condicionamiento. Cambiar este diálogo no significa reemplazarlo con afirmaciones positivas vacías. La mente rechaza lo que no considera creíble. El cambio comienza cuando la persona aprende a escuchar su propio lenguaje interno con distancia, a notar los patrones, a preguntarse de dónde vienen esas frases y a quién pertenecen realmente. Muchas no nacieron de la experiencia directa, sino de creencias heredadas, miedos antiguos o identidades no cuestionadas. Cuando el lenguaje interno se hace consciente, pierde parte de su poder. Ya no dirige en automático. Se convierte en información, no en mandato. Y en ese espacio, pequeño pero decisivo, aparece la posibilidad de elegir pensamientos más amplios, más precisos, más alineados con la realidad actual y no con el pasado emocional. Porque la mente cree lo que se repite. Y mientras el diálogo interno siga repitiendo escasez, la experiencia externa tenderá a confirmarla. No por magia, sino por coherencia psicológica. El cambio real no comienza con una acción externa, ni con una decisión impulsiva, ni con una promesa motivacional. Comienza con una reconfiguración interna, lenta y consciente. La mente que ha vivido durante años en modo supervivencia no puede pasar abruptamente a un estado de expansión sin resistencia. La psicología muestra que todo sistema busca estabilidad, incluso cuando esa estabilidad es limitante. Por eso, el tránsito de la escasez a la prosperidad no es un salto, es una transición. Durante mucho tiempo, la mente orientada a la supervivencia ha cumplido una función. Ha protegido, ha evitado errores costosos, ha permitido resistir. Negar eso sería ingenuo. El problema surge cuando ese mismo sistema sigue operando en un contexto distinto. Cuando el peligro ya no es el mismo, pero la respuesta mental permanece intacta. Reconfigurar la mente implica reconocer que esos mecanismos ya no son necesarios en la misma intensidad y que pueden ajustarse sin desaparecer por completo. Este proceso comienza con la observación, no con la lucha. La persona aprende a notar cuando reacciona desde el miedo, cuando decide desde la escasez, cuando su identidad intenta volver al punto conocido. No para castigarse, sino para comprender. La conciencia introduce una pausa entre el impulso y la acción. Y esa pausa, aunque breve, es suficiente para debilitar patrones que antes parecían automáticos. Con el tiempo, la mente empieza a tolerar nuevas sensaciones. Incomodidad ante la posibilidad de ganar más. Ansiedad al salir del guión habitual. Dudas frente a escenarios desconocidos. Estas emociones no indican que algo esté mal,
sino que la identidad se está ampliando. Prosperar, desde la psicología, no se siente inmediatamente bien. Al inicio, se siente extraño. Y aprender a permanecer en esa extrañeza sin retroceder es parte del proceso. Reconfigurar la mente también implica redefinir el concepto de seguridad. La seguridad ya no se busca únicamente en la estabilidad externa, sino en la capacidad interna de adaptarse, aprender y corregir. La persona deja de verse como alguien que debe evitar el error a toda costa, y empieza a verse como alguien que puede manejar las consecuencias. Este cambio es sutil, pero profundo. Transforma la relación con el riesgo, el esfuerzo y el futuro. No se trata de eliminar todas las creencias limitantes, sino de debilitarlas gradualmente. Dejar de obedecerlas como verdades absolutas. La mente no se expande por imposición, sino por evidencia. Cada pequeña acción alineada con una identidad más amplia envía un mensaje al sistema nervioso. Es posible. No seguro, no garantizado, pero posible. Y esa posibilidad, sostenida en el tiempo, reconfigura la percepción del mundo. La prosperidad, desde esta mirada, no es un resultado inmediato, sino una consecuencia. No ocurre cuando entra más dinero, sino cuando la mente deja de rechazarlo. Cuando deja de sabotearlo, de temerlo, de sentir que no le pertenece. En ese punto, el dinero deja de ser una amenaza o un símbolo de conflicto, y se convierte en una herramienta neutra, manejable, integrada a la vida. Al final, el verdadero cambio no es económico, es identitario. La persona deja de verse como alguien que sobrevive y empieza, lentamente, a verse como alguien que puede construir, sin dramatismo, sin promesas exageradas, con claridad, paciencia y una conciencia cada vez más amplia de sus propios patrones internos. Ahí es donde la prosperidad deja de ser un ideal lejano y se convierte en una posibilidad real, sostenida desde dentro.